soy Yarian Rodríguez Torres y estamos como cada viernes hablando de huesos para que sigas expandiendo tu conocimiento, todo lo relacionado en la antropología forense, biológica, física y todo entre medio. Así mismo es, y en este episodio queremos profundizar un poco más sobre la disciplina de la antropología forense, retomar más bien en qué consiste, pero también abundar sobre cómo llegar a ser un antropólogo o antropóloga forense, dónde estudiarlo, dónde podemos emplearnos y otros detalles importantes referente a esta ciencia forense. Así es, en el tercer episodio habíamos discutido qué se basa la antropología forense y haciendo una pequeña recapitulación, esta es una disciplina que es una subdisciplina de la antropología física y según la definición de la American Board of Forensic Anthropology o en español la Junta Estadounidense de Antropología Forense, es la aplicación de la ciencia de la antropología física o antropología biológica al proceso legal. Se encarga de la identificación de restos humanos esqueletizados, dado su amplia relación con la biología y variabilidad del esqueleto humano. También puede determinar, en el caso de que haya quedado marcas y o traumas sobre los huesos, patologías o enfermedades, la causa de muerte, el perfil biológico como es el sexo, la edad, estatura y la ancestría. También trata de reconstruir la mecánica de hechos y la mecánica de lesiones conjuntamente con el arqueólogo forense, el criminalista de campo y el médico forense, así como aportar, de ser necesario, elementos sobre la conducta del victimario por medio de indicios dejados en el lugar de los hechos y en el tratamiento ante-mortem, perimortem y post-mortem de la víctima, ayudándose de ciencias auxiliares como es la tafonomía, ya que puede indicar cuándo los cadáveres fueron atacados por carnívoros, roedores o asesinados por seres humanos. Las diferentes formas en las que actualmente los criminales disponen de los cadáveres y la conducta de los homicidas pueden introducir variaciones extremas de transporte, desmembramiento y otras alteraciones en los restos humanos. Asimismo es, Yarian, y dicho eso, un antropólogo forense juega un papel importante en la investigación de una muerte y también es crucial en el campo de la ciencia forense en general. Así que los antropólogos forenses entienden las formas y variaciones de las distintas propiedades del esqueleto y aplican su conocimiento con el fin de obtener conclusiones lógicas. Así que el objetivo principal de un antropólogo forense es procesar la escena del crimen, examinar y procesar esos restos óseos, realizar un perfil biológico, compilar la información adecuada y testificarlo en los juicios. De igual manera, otra inquietud o duda que las personas tienen es que si un antropólogo forense puede hacer trabajo de arqueología. Y sí, realmente pueden realizar el trabajo de arqueología forense, por ejemplo, aplicando técnicas arqueológicas establecidas como lo es la excavación, ligeramente entonces modificadas por los requerimientos del registro del lugar de hechos o lugar del hallazgo, en donde un esqueleto o varios esqueletos o un cuerpo o cuerpos están presentes. No solo se han utilizado estas técnicas de la arqueología tradicional al estudio de presuntos hechos delictivos, sino que también en la investigación de batallas del pasado y exhumaciones de figuras históricas. Esa es la parte para mí la más interesante. Dame el pasado, estoy bien feliz. Pero entonces, viene aquí, ¿cómo podemos llegar a ser un antropólogo o una antropóloga forense? Hay unos requerimientos mínimos que son necesarios para convertirse en un antropólogo o antropóloga forense. Entre ellos tenemos importante una licenciatura o un bachillerato en arqueología, biología o un campo estrechamente relacionado. ¿Qué puede ser un campo relacionado? Historia, arqueología, justicia criminal. Son campos relacionados que uno va a utilizar dentro de la antropología forense. Pero desafortunadamente con un bachillerato no es suficiente. Así que también se necesita una maestría y un doctorado con una especialización ya en lo que sería antropología y un enfoque en la antropología biológica, física o forense. Lo que generalmente
toma un total de 6 a 10 años, lo que sería maestría y doctorado, porque el bachillerato son como 4 o 5 años, depende. Así que estamos viendo en total un tiempo de estudio de entre 10 a 15. 15 años, más o menos. Porque estamos tomando, vamos a decir, si nos tomamos lo menos posible, usualmente una licenciatura o un bachillerato tienden a ser 4 años, una maestría puede ser entre 2 a 3 años y entonces el doctorado usualmente son 2 a 3 años. Y Ajá, dependiendo también de dónde lo estén haciendo. exacto. Así que todo va a depender de dónde se vaya a estudiar, pero hay que tomar en cuenta, tienes que llegar al doctorado, así que hay que estudiar bastante. Lo bueno es que se puede coger breaks entre medio, que no lo tienes que hacer corrido si no lo deseas, porque, ajá, es algo, es difícil uno estudiar todo el tiempo. Pero sí, es como, o sea, y hay muchos antropólogos que con la maestría pueden funcionar como antropólogos forenses, pero hay sitios en los que te requieren el doctorado. Exacto, Así que si tú quieres ser más competitivo, ¿verdad? Dentro de esos pocos antropólogos y antropólogas forenses, pues deberías llegar al doctorado. No es que tienes que hacerlo, no es requisito, pero más adelante te vamos a hablar de una certificación que sí lo requiere, aunque en ciertos lugares federales y gubernamentales con una maestría, puedes laborar como un antropólogo forense, pero eso ya está a discreción de la persona. exacto. También es como el área que uno toca, que uno coge para estudiar, porque por ejemplo, si Ujú, utilizamos tus estudios, tú fuiste a bachillerato en antropología, después hiciste tu, que lo estás haciendo ahora, tu maestría en antropología forense, así que un doctorado en antropología forense es redundante. exacto. Pero si quieres, por ejemplo, coger un doctorado en bioarqueología, pues lo Ujú, puedes hacer y ya entonces tienes ambos lados. Por ejemplo, exacto. mientras que a diferencia, yo hice mi bachillerato en antropología, estoy haciendo la maestría en arqueología, así que yo tengo o debería, para irme al lado forense, Ujú, coger el bachillerato en un término doctorado, forense. el doctorado. ¿Verdad? Doctorado, doctorado. Exactamente. Que entonces también depende de cómo tú vas estudiando para llegar a ese punto, porque tienes diferentes maneras de hacerlo. Ujú, Entonces, cabe destacar, hay pocas oportunidades con una persona que tiene una licenciatura o un bachillerato en antropología forense. Realmente es tan y tan poco que es bien difícil. Que entonces hay algunos cursos que ya con tú decir, tengo una maestría, por ejemplo, en la dio, si vas a lo federal en Estados Unidos, ya con maestría tú podrías tener tu primer paso adentro. ujú. Y, bien importante, hay que ser eficiente en las ciencias, en las matemáticas, porque se van a hacer estudios científicos y estadísticos dentro de la disciplina. No significa, ya yo aquí estoy escuchando a la gente, ¿qué? ¿Matemática? No tienes que llegar a cálculo ni a Trigonometría. todas, no, trigonometría sí lo vas a necesitar, pero no es que tienes que llegar a precálculo, cálculo y todas esas que ya están por allá lejos. Tú lo que necesitas saber es un dominio básico de las matemáticas. Y Sumar, estadística. resta, división, multiplicación, estadística y por lo menos, exacto, y trigonometría, que tú lo utilizas cuando tienes que hacer las cuadrículas y todo eso. Entonces, no es que tienes que conocerlo todo, pero lo que tienes que trabajar, tienes que conocerlo, porque se va a utilizar. Inclusive, cuando tú vas a aplicar a escuela graduada, te piden que en tu currículum, tengas, ¿verdad? Hayas pasado una clase de estadística o matemáticas con buena calificación, porque eso también depende si te van a aceptar en esa universidad, porque realmente se hacen proyectos estadísticos dentro de tu curso académico.
Así que la gente que diga, pues, eso nada más es identificar restos óseos, pero sí, pero va más allá de eso, porque aún así, hay, en esos estudios que tú estás haciendo de los restos óseos, tú tienes que dar una fiabilidad del caso. Y con eso se hacen estudios estadísticos. Exacto. Y lo bueno es que la gran mayoría de los estudios estadísticos, la matemática que tú realmente utilizas, suma, resta, multiplicación, división, y ya hay unos cálculos que son unas fórmulas matemáticas y tú las sigues y estamos bien. Que tampoco es que tienen que decir, oh no, tengo que ser un maestro en matemática. No, no, conocer lo básico de la matemática. Ahora bien, hay muchas preguntas, dentro de la disciplina, muchas preguntas que también vamos a estar contestando durante este podcast, y entre ellas, ¿en qué partes del mundo se ofrecen entonces académicamente esta disciplina? Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas universidades que otorgan la licenciatura o bachillerato en antropología. De Ujú, igual manera, maestrías. Sin embargo, son pocas las que ofrecen el doctorado. O sea, no es que la haya, es que son bien pocas, quizás como dos o tres que ofrecen el doctorado. Y son ujú. inclusive mínimas las personas o estudiantes que aceptan dentro del doctorado. Así que es bien competitivo. De las más reconocidas universidades en Estados Unidos están, por ejemplo, la Universidad de Tennessee, en Knoxville, Tennessee, que es muy reconocida por el primer body farm. Ujú. Eso quizás en otro episodio vamos a estar hablando de todos los body farm en Estados Unidos. La Universidad Estatal de Texas, en San Marcos. También está la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, que es donde estoy haciendo mi maestría. Inclusive en Texas también hay dos body farm, que conste. La Universidad Estatal de California en Chico, California. La Universidad de Florida en Gainesville, Florida. Así que hay otras más, pero estas son las más populares. Pero te sugiero que para más detalles referentes a estudios relacionados de la antropología forense en Estados Unidos, puedes visitar la página de la American Board of Forensic Anthropology, que es www. De en inglés, que es theabfa.org. Anyway, como quiera, en los créditos, en las notas del episodio, te vamos a dejar el link. Exacto. Así que si estás interesado, ve a las notas del episodio, vamos a tener este link y otros más. Entonces, ya hablamos de Estados Unidos. Tenemos también Europa. Hay varias universidades en Europa que académicamente brindan la disciplina de la antropología o la antropología forense. Algunos de estos lugares tenemos España, en la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona. En Alemania tenemos la Clínica Universitaria de Friburgo, la Facultad de Biología LM University en München. En Reino Unido o Gran Bretaña, como lo quieras llamar, está la Universidad de Edimburgo y tenemos varias universidades en Croacia, Portugal, Suecia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Eslovaquia y muchos más. Si quieres más detalles sobre los estudios relacionados a la antropología forense en Europa, puedes visitar la página de la Sociedad de Antropología Forense de Europa, sus siglas en inglés siendo FACE o FACE, que son Forensic Anthropology Society of Europe. Y esto lo encuentras en la página www.forensicanthropology.eu de Europa. Así mismo es. Y también en Latinoamérica. Por ejemplo, hay países que también ofrecen grado académico, quizás licenciaturas, que mayormente en Latinoamérica se les llama así, no bachillerato, sino licenciatura. Y inclusive maestrías y también pocos doctorados, pero los hay. Por ejemplo, en México está bien popular la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM. Está también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la INA. Entre otras, en México hay varias universidades. En Argentina también tenemos la Universidad Nacional de Córdoba y inclusive la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es la UBA.
entre otras más. En Chile tenemos la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. En Colombia, por ejemplo, tenemos la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, entre otros. En Puerto Rico tenemos Ujú. la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que cuenta con un bachillerato. Tenemos también el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que ahí donde está Jarian, que El cuenta con MOA. inclusive una maestría en arqueología, y el Instituto de Cultura Puertorriqueño. También tenemos otras universidades tanto en Perú, El Salvador, Honduras, Guyana, Guatemala, Brasil, entre muchos más. Así que para más detalles referentes a estudios relacionados a la antropología forense en Latinoamérica, puedes visitar la página de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es www.asociacionlatinoamericanadeantropología.net. Igual en las notas del episodio te vamos a dejar el link. Así es. Entonces, vamos ahora a hablar de empleos. La mayoría de los antropólogos forenses se emplean en instituciones académicas o de investigación y consultan casos cuando y si surge la necesidad. Otros están empleados en lo que son museos, las oficinas de médicos forenses y las fuerzas armadas, tales como la CIA, el FBI y hasta el Army y el Navy, que son partes de las Fuerzas Armadas. Cabe indicar que el FBI tiene un laboratorio específico de antropología forense que se encuentra en el estado de Virginia. Así que uno ser un antropólogo forense para el FBI es bien competitivo, pero si llegaste, llegaste, estás ahí. Otras personas también trabajan ocasionalmente para tribunales cuando son necesarios o hasta con organizaciones no gubernamentales como parte de equipos que investigan crímenes de guerra relacionados con fosas comunes. Relativamente pocas personas practican lo que es la antropología forense a tiempo completo y durante su educación el estudiante debe buscar oportunidades para adquirir experiencia. Esto puede ser ayudando a un antropólogo forense con algunos casos o buscar diferentes summer schools o lo que se llaman trabajo de campo en el verano para ir manteniendo y puliendo el conocimiento y las herramientas que uno tiene que tener cuando va a trabajarlo. Y también un antropólogo forense puede trabajar investigaciones criminales recolectando evidencias como son sangre, fluidos corporales, huellas dactilares, fibras de ropa u otros materiales que son importantes para una investigación. Así que aquí ya podemos ver que uno tiene que ser multifacético. No, tú no, si tú vas a ser antropólogo forense, tú eres antropólogo forense y algo más. Por mi caso, yo quisiera ser una bioarqueóloga y profesora y trabajar también como algunos casos forenses siempre y cuando no tenga mucha piel. Lo mío son los huesos. En huesito, que esté en huesito. Exacto, Y bien como tú dices, uno tiene que estar preparado y cuando ya uno es profesional, uno debe ir también recibiendo educación continua para que sigamos empapados de materiales académicos, educativos sobre esta disciplina, porque obviamente un antropólogo forense puede no tan solo identificar restos óseos, sino como tú también dijiste, dentro de la investigación pueden haber cuerpos con tejidos y tenemos que hacer otras funciones. Así que es bien exacto, importante que te gusten las ciencias forenses en general. exacto. Cada Porque, vez por ejemplo, ajá. rapidito, trabajando en tu tesis, me di cuenta que la descomposición, aunque he tenido mis encuentros con ellas trabajando en el Instituto de Forense, me doy cuenta que cuando está en el campo es mucho más fuerte. Y en el Ujú. campo yo no quisiera encontrármelo. Si me lo encuentro, lo trabajo, no tengo problema. Pero si yo puedo escoger, no me lo encontraría. Y inclusive hay personas, bueno, hay antropólogos forenses que se especializan en cierta área. Por ejemplo, si han visto Making a Murder, el antropólogo forense que aparece en la serie,
él se especializa en antropología forense, pero más bien en cuerpos calcinados o restos calcinados. Y en mi caso, pues yo soy antropóloga forense, pero me gustaría mucho trabajar con descomposición, no sé. Sí, está Eso bien, pero está bien porque tú bregas la descomposición, yo brego los huesos y estamos bien. Tenemos ambos lados. Teamwork. Cabe destacar que después del doctorado todavía hay formación adicional por completar, aunque actualmente no es un requisito. Pero como habíamos dicho anteriormente, la American Board of Forensic Anthropology, es decir, la Junta Estadounidense de Antropología Forense, reconoce a los antropólogos forenses establecidos como diplomáticos después de que se cumplen los requisitos educativos requeridos y el candidato completa entonces con éxitos tanto exámenes escritos y prácticos. Esta certificación de la Junta ABFA denota el nivel más alto reconocido de calificación profesional en el campo de lo que es la antropología forense. Por ejemplo, esta certificación de diplomado se basa en un historial personal y profesional de educación y capacitación, experiencia y logros. Para obtenerla, ahí sí es requisito tener el doctorado, ser residente de Estados Unidos, Canadá o sus territorios, tener experiencia en casos como perito y antropólogo forense, y el examen tiene una duración de 8 horas, así que tienes que estar preparado para sentarte allí 8 horas, donde el especialista forense debe indicar tanto de manera escrita y práctica su expertise en métodos para identificar. O sea, esto se basa, pero no se limita, como por ejemplo establecer el perfil biológico, la interpretación de trauma y principios biomecánicos, la anatomía, el crecimiento y el desarrollo de los huesos y la histología ósea, que esto es bien importante porque para entender los huesos tenemos que saber la histología de ellos. Las condiciones patológicas, como son las enfermedades en los huesos, alteraciones post-mortem, también está la individualización de las características esqueléticas. Y en el caso de que también tengamos descomposición, tenemos que también saber lo que es la tafonomía, cómo procesar estas escenas y saber indicar el intervalo post-mortem, que es la edad, ¿verdad? Cuando el individuo muere. O cuánto tiempo lleva ahí en la escena, si está en etapas de descomposición. También cómo manejar las pruebas, los procedimientos judiciales, las inquietudes legales, la historia de la antropología forense, también identificar los análisis estadísticos, y aquí volvemos, esto es bien importante. También clasificar los huesos en si son humanos, no humanos, y significados médico-legales. Aquí también incluye conceptos médicos legales que tenemos que también hablar bien profesional a la hora de ir a un tribunal. También debemos saber la craneometría, el desarrollo dental, la evaluación radiológica, entre muchos más. Así que básicamente esta certificación, que para obtenerla tienes que tener tu doctorado y está a 8 horas, puedes inclusive realizarla hasta 3 veces. Tienes 3 oportunidades para coger la certificación. Si en la primera y en la segunda no la pasas, debes tener también quizá un doctorado en antropología física, biológica o forense, pero como ellos inclusive aceptan que en Estados Unidos o en el mundo en general hay muy pocas universidades que otorgan el doctorado, si lo tienes, por ejemplo, en anatomía, en bioarqueología, si lo tienes en ciencias forenses en general o en otra materia relacionada, ellos pueden evaluarlo siempre y cuando tú puedas, ¿verdad?, desarrollar todos estos métodos de identificación para poder lograr esa certificación. Inclusive muchos también se van a preguntar, pero ¿y cuánto es el salario promedio de un antropólogo forense? Pues esto varía, tanto por la agencia, por el estado donde tú estés, por el lugar donde tú estés del mundo. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos,
un salario anual promedio es 66.810, mientras que el salario medio fue de 63.670 según los datos de la BLS de mayo de 2019. Por ejemplo, los especialistas que estaban en el 10% más bajo ganaban 39.460 o menos anualmente, mientras que los que estaban en el 10% superior ganaban 97.950 o más por año. Pero como dije, muchos factores diferentes pueden determinar el pago, ya sean los estudios, la experiencia, el lugar de trabajo, entre otros. Pero Yarian, ¿puedes indicarnos ahora o explicarnos también cuál es el salario aproximadamente en otros países como en México y en España? Bueno, el salario bruto promedio de un antropólogo forense en México es de más o menos 227.063 pesos mexicanos, que equivale a 11.309 dólares americanos o una tarifa por hora equivalente a 109 pesos mexicanos, que son aproximadamente 5 dólares estadounidenses o americanos también. Esto suena bien diferente, pero hay que tomar en cuenta que el estilo de vida, en este caso en México, es bien diferente al estilo de vida en Estados Unidos. Así que ver estos números no son equivalentes a que la vida es menos o más. Hay que tomar en cuenta pues cómo es el, el uno poder vivir ahí. Y, por ejemplo, si vamos ahora con lo que sería en España, estamos un salario bruto medio de un antropólogo forense es de 27.486 euros o más o menos 32.263 dólares americanos, con una tarifa de hora equivalente a 13 euros o 15 dólares americanos. Y esto es según el reporte del Salary Expert Company. Así que ahí uno puede ir a trabajar a diferentes lugares y tienes realmente unas expectativas de salario bien diferentes. Lo importante es tomar en cuenta si vas a hacer el cambio vamos a decir, de Puerto Rico a Europa o a España, tomar en cuenta cuál es el estilo de vida que uno debe tomar para que esto sea posible, porque obviamente cada uno tiene su vida y todo, pero estos números no pueden ser números en el aire. Como siempre, el contexto es necesario. Exactamente. Y finalmente, un antropólogo forense debe ser capaz de trabajar en equipo, para lo que estará dotado de buenas capacidades comunicativas para poder transmitir ideas y conceptos importantes. Y, bien importante, tiene que saber cómo delegar, tiene que saber rodearse de grupos de profesionales de alta cualificación y valía. Esto tú piensas que tú lo estás trabajando solo en un laboratorio, sin ver a más personas. Mi amor, mi cariño, mi preciosidad que me está escuchando, desafortunadamente te tengo que decir que no. Lo más que tú vas a ver son personas, lo más que tú vas a tener que hacer es hablar con otras personas, decirles qué tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cómo esta persona te va a ayudar. Y muy, muy importante, uno tiene que ser capaz de emitir juicios de valor de otros individuos, porque vas a estar trabajando con personas, y si es un antropólogo forense, en un ámbito médico legal, que tú tienes que saber que las personas que están a tu alrededor saben lo que están haciendo, tú le tienes confianza y tú sabes que al momento del juicio, que es donde todos quieren llegar, si esa persona se sienta a testificar, tú sabes que todo lo que se va a decir y todo lo que se va a hacer es como pasó. Que entonces es bien importante tú rodearte de personas que tú sabes que son capacitadas y que tú puedes confiar en ellas. Y Y que en eso que estás diciendo, obviamente que hay que colaborar y trabajar con otras personas que también son profesionales
y relacionado a esta disciplina, tienen que saber que tienen que hacerlo porque es importante el peer review o la revisión de pares. Y sin otras personas no podemos tener una certificación certera, valga la redundancia, del caso que estamos trabajando. Así que es importante que trabajes con otras personas que son profesionales también. Exacto. Y también, que debo admitir, este es mi mal, yo tengo que aprenderlo, tener una capacidad de síntesis. Y sí, tienes que llegar al punto. No des las 10.000 vueltas que yo a veces doy en todos estos podcasts, tienes que llegar al punto. Tienes que también saber dar un buen análisis, tener un buen manejo de los datos y una buena habilidad para interpretar. Como yo había dicho en episodios anteriores, uno no le busca las 5 patas al gato, uno busca la interpretación más lógica. Usualmente, eh, lo más lógico tiende a ser la verdad. Y yo creo que esto se cae de la mata, pero hay que decirlo, tienes que amar tu profesión. Hay que entender, esta disciplina es difícil, es interesante y es importante, pero tú tienes que amar lo que estás haciendo porque está, que lo hagas por el dinero, puede que no hagas el mejor trabajo posible. Y más todavía el campo de la antropología forense, donde tú estás no solamente trabajando con un resto óseo o una persona que murió, también tú trabajas con la familia y la sociedad. Así Correcto. que tienes que tener esa sensibilidad de ser un ser humano con otras personas, pero también entender que tienes que tener en inglés se llama unos compartments, and you have to compartmentalize, que sería, tienes que saber cuándo en un momento tú vas a tener un tipo de forma y pensamiento y en qué momentos tienes que tener otros. Y esto es difícil. Eh, a mí me ha pasado que gracias a Dios no fue bregando con la parte humana, pero bregando con mi parte humana, cuando yo supe que esto realmente es bueno también conocerlo, porque yo supe cuando estaba haciendo unas excavaciones en California que bregar con niños, específicamente bebés, es un tema bien difícil para mí. Ujú. No imposible, pero es bien difícil. Lo que eso significa que ya yo sé que si en algún momento me toca bregar otra vez, porque yo no le voy a decir que no al trabajo, pero si en algún momento me toca bregar con algún resto de un bebé, yo voy a tener que centralizarme en la parte teórica y metodológica de lo que estoy haciendo para después yo tener un momento donde proceso la parte emocional y después, si tengo que bregar con la familia y la sociedad, lo pueda hacer como una persona capacitada y profesional. Así mismo es. Bueno, estuvo muy interesante este episodio, espero que hayan aprendido y si no, todavía no sabes qué rama de la antropología escoger y esta te gusta, date la oportunidad, son muy pocos los antropólogos forenses y necesitamos más porque la sociedad lo necesita. Así que si te Sí. identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes, ya que cada episodio va a estar disponible desde las 6 de la mañana. Y mira, te cuento que no puedes perderte el próximo episodio porque vamos a estar hablando sobre el primer antropólogo forense en Puerto Rico y el tercero en el Caribe, el doctor Edwin Crespo Torres. Vamos a estar hablando su historia, vida personal, vida profesional, sus aportaciones e investigaciones a la antropología forense, entre muchas cosas. Y bien importante, profesor y mentor tanto de Yarian como mío. Así que va a ser un episodio bien especial, pero también para que ustedes aprendan sobre estos profesionales. Y si tienes algún tema que quisieras que discutamos por aquí
o tienes alguna pregunta, búscanos y escríbenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Hablando de Huesos, o en nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te estamos dejando los enlaces de contacto y los enlaces de los diferentes asociaciones, tanto de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, para que conozcas un poquito más. Si encontraste valor en este contenido, por favor, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, danos tus reseñas en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en cualquier plataforma digital que nos escuches. Danos ese cariñito, danos esas 5 estrellas, déjale saber a todas las personas que tú conoces que este es un super mega podcast que todo el mundo debe escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Bye.